a la parte, ya, miren, sabemos cómo se declara un vector, de esta forma, miren, ¿sí? Lo que vimos ayer, declaramos el nombre, el tipo de dato string, por ejemplo, para vectores que almacenen cadena de textos, o también llamados arreglos, que son lo mismo, llamamos vectores o arreglos. Y tenemos acá, por ejemplo, la forma como declaramos con la palabra new, significa que estamos declarando un nuevo objeto. Y en cada uno de los índices, estamos nosotros mencionando cada texto, cada palabra. ¿Sí? Y miren, aquí tenemos la instrucción for each, que lo vimos la semana pasada, y en esta parte, con respecto a la fecha del día de hoy, 15 de junio, estamos retornando esta forma de recorrer el vector y mostrar cada uno de sus datos. ¿Sí se entiende hasta ahí, verdad? Ya, entonces también hemos visto otra forma de declarar. Por ejemplo, si hablamos de un vector numérico, acá lo único que hacemos es de frente colocar los datos, ¿sí? Los datos, las posiciones de los números ya por defecto ya lo muestra, y aquí lo que vamos a mostrar solamente va a ser el vector, ¿sí? Podemos utilizar de esta forma convencional la estructura for, ¿sí? Con esta forma, y trabajamos, por ejemplo, con el tamaño len cuando queremos mencionar el tamaño del vector en su totalidad de elementos. Y nos muestra finalmente cada uno de los elementos de ese vector. ¿Estamos? Entonces, cualquiera de esas dos maneras hay para poder trabajar el día de hoy. Ya, bien, entonces ya hemos aprendido a declarar un vector de esa forma, ya sea si trabajamos con un vector tipo entero o un vector tipo numérico. Y también hemos visto, por ejemplo, lo que estábamos viendo ayer, esta parte de mostrar, por ejemplo, un vector tipo string, ¿sí? De manera lineal. De esta manera, por ejemplo, cuando se declara el nombre del vector, el tipo de dato, en este caso string, entre corchetes, que significa arreglo, y en cada uno de esos elementos vamos a ir colocando estos 4 elementos, por ejemplo, ¿no? Yo aquí prácticamente yo no declaro el tamaño, simplemente estoy declarando los elementos del vector que va a contener directamente esto. Ya, entonces, el día de hoy vamos a trabajar con operaciones de vectores. ¿Qué significa eso? Nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, con 3 vectores. ¿Sí? Acá tenemos 3 vectores declarados. Y acá, por ejemplo, tenemos una forma también de declarar los vectores de manera un poco más compleja, por la cual uno de estos ejercicios van a ser en su práctica de la plataforma. Pero no se preocupen, todo esto va a ser grabado, van a tener que leerlo. ¿Ya? Y vamos a empezar el día de hoy escribiéndole la parte más simple. Miren, tenemos acá, tenemos acá, eh, tenemos acá los diferentes vectores. Por ejemplo, a ver, voy viendo aquí. Operaciones con vectores. A ver, en este ejemplo, yo tengo acá 3 vectores, A, B y C. Es como cuando trabajamos nosotros 3 variables, ¿sí? Por ejemplo, cuando trabajamos 3 variables, ¿cómo hacíamos? Declarábamos el nombre de la variable, el tipo de dato de la variable, y luego utilizábamos la, la sentencia, que siempre lo vamos a ir viendo esta parte del sistema print, ¿no? De esta forma, para mostrar en pantalla. Ahora, vamos a empezar a determinar cómo se declara un vector. ¿Cómo podemos nosotros declarar un vector en este caso? Por ejemplo, yo aquí tengo un vector que yo le he llenado automáticamente de manera inmediata, ¿sí? Con valores aleatorios. O sea, el mismo programa me ingresa los datos de manera automática para poder yo reportarlos o realizar ciertas operaciones. Por ejemplo, aquí yo tengo una forma de declarar un vector. Sí, ahí tengo la forma de declarar un vector. ¿Cómo lo he declarado el vector? Con un tipo de dato y un nombre. Esta parte de aquí viene a ser el nombre, y esto de acá viene a ser el tipo de dato. En este caso, un valor, un dato primitivo, número entero. Ahora, yo estoy trabajando con la variable new, que significa que yo le voy a dar un tamaño al vector, ¿sí? Similar a lo que estábamos haciendo aquí. ¿Se dan cuenta? Acá estoy dándole un tamaño y estoy mencionando acá sus nombres. Pero aquí
Acá, ojo, acá lo que estoy haciendo es trabajar con tres vectores. Es como si estuviera trabajando prácticamente tres listas, ¿sí? Con tres objetos, tres listas. El vector A, el vector B y el vector C. ¿Listo? Hasta ahí se entiende, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se va entendiendo esta parte? Muy bien. Sí, Ya. Luego, ¿qué es lo que hago? Luego voy a recorrer el vector. Cuando yo quiero trabajar con cada valor interno, o sea, cada dato que ocupa que ese vector, cada dato que ocupa ese vector, por ejemplo, aquí, yo puedo mostrar estos datos, ¿sí? Los voy a ir llenando, tanto el vector A como el vector B. Estoy llenando de manera automática estos datos. ¿Qué función estoy utilizando? MathRandom. Esta es una función matemática que lo estoy utilizando para mostrar números de una sola cifra. Por ejemplo, yo digo, en el vector A, en cada una de sus posiciones, ¿sí? Va a ir asignándose un valor de manera aleatoria. Se va a ir asignando un valor de manera aleatoria. Por ejemplo, digo aquí, en el valor I, ¿quién es I? Cuando I vale 0, en la posición I, valor 0, se le va a asignar un valor, cualquier valor, se le va a asignar de 0 a 10. Sí, de 0 a 10, por ejemplo, 4, lo asigna 4. Luego digo, a ver, voy a asignar ahora en el siguiente elemento. A ver, mientras i sea menor que 3, es menor que 3, es cierto, voy a ir asignando número, cada número voy a ir asignándole, ¿no? Por ejemplo. Yo digo, ahora, para b, igual, b, ¿cuánto vale el tamaño 3? Entonces, a ambos vectores al mismo tiempo, o sea, a ambos arreglos, voy asignándole un dato, ¿sí? ¿Quién me va a ir asignando un dato de manera automática? La función mathRandom. La función mathRandom me va a ir asignando un dato de manera automática. ¿Sí? Ahora, a ver, hasta ahí, ¿sí se va entendiendo? Me va a ir asignando un dato la función mathRandom. Listo. Ahora, ¿qué podemos hacer de la siguiente forma? A ver, vamos a ir observando lo siguiente. A ver. El system on print ln nos muestra lo siguiente. Un mensaje en pantalla en donde me va a pedir a mí los datos del arreglo A. ¿Qué significa eso? Que me va a recorrer. El for es para recorrer una lista de datos hasta un número limitado, de manera secuencial y de manera ordenada. Este I++ es una secuencia de contador, un contador que me va a ir realizando una ascendencia de los datos que van a ir mostrándose en orden. Este I-3, este 3 me indica el tamaño, ¿sí? El tamaño, o sea, hasta qué cantidad de datos voy a ingresar. Y este I sub 0 significa, en este caso, la posición del vector, ¿sí? Empiezo desde la posición sub 0 y voy a ir mostrando, ¿no? Ahora, este A sub I, ¿qué significa? Este significa la variable del vector. O sea, cuando yo quiero mostrar el vector, tengo que mostrarlo todo. ¿Sí? El for me indica así, me va a mostrar todo el vector, o sea, la estructura del vector con sus datos. Por eso es que acá lo voy a mencionar utilizando la función for. Me va a recorrer todo el vector. Aquí también va a haber otro for, ¿por qué? Porque voy a mostrar los datos del vector B. Aquí nada más estoy mostrando los datos de cada uno de los vectores. Ya, entonces ahí estoy utilizando los datos de cada uno de ellos. Y luego, ¿qué va a hacerse? Se va a sumar. Cada dato en una determinada posición va a ir sumándose. Es como si estuviera yo sumando, por ejemplo, el dato del vector A con el dato del vector B en su primer orden. Supongamos que yo tengo como primer orden A sub 0, en el índice A sub 0, en la posición A sub 0 el valor 4. Y en B, el índice A sub 0, el valor 2. Voy a ir sumando, ¿no? En este caso, estos datos, ¿quién me va a ir proporcionando? Me va a llenar de manera automática esta función, mathRandom. Por 10, ¿qué significa por 10? Que significa que voy ingresando dos datos. Perdón, voy ingresando un valor numérico de una cifra.
valor numérico de una cifra. ¿Sí? Datos de valores numéricos, en este caso números, mejor dicho, de una sola cifra. Solo números enteros. ¿Sí? Listo. Ahora, acá voy a ir sumando. Acá voy a ir sumando. Voy a ir sumando, por ejemplo, este A sub I más este B sub I. Voy a ir sumando. Voy a ir sumando prácticamente ¿a quién? Al vector C. El vector C no le asigno datos porque ahí se va a mostrar esos datos. Y por lo tanto, voy a recorrer ahora, voy a utilizar otro recorrido solo para el vector C. ¿Sí? De preferencia es ir utilizando una variable en común, en este caso, I. Esta variable I. Puede ser J, puede ser cualquier otro, pero de preferencia utilizar esta variable en común para poder uniformizar, para mantener un orden. Cuando nosotros estamos trabajando con esta operación de vectores, necesitamos mantener un orden. ¿Sí? A ver, ¿hasta ahí sí se entiende? ¿Se entiende cada una de esas partes? ¿Sí se entiende hasta ahí? A ver, ¿el resto sí se va entendiendo esta parte? Sí, profesor. Listo, a ver, vamos a ir entonces, ya, a ver, ya, vamos a ir entonces mostrando cómo se ejecuta esta parte. A ver, clic derecho, voy a ejecutar run file. Y ahí está, miren, ahí va a mostrar lo siguiente. Ojo. Acá voy a poder observar, por ejemplo, los datos del vector A, los datos del vector B y el resultado de estos datos en un solo vector, un vector C. Por ejemplo, acá me muestra de esta manera. Ya, por ejemplo, yo digo, a ver, datos del vector A. El primer elemento, ¿cuánto vale? 3. Y este elemento vale 2. ¿Quién me muestra estos elementos? ¿De dónde salen estos elementos? Sale de esta función. Esta es la función que me va a mostrar, me va a llenar los datos. ¿Sí? Me va a ir llenando los datos. Por ejemplo, digo, en A, ¿cuánto vale 3? Y en B vale 2. 3 más 2 viene a ser 5. Ahí está. Ahora, en el primer vector A, 0. En el segundo vector, ¿cuánto vale? 4. 4 más 0 es 4. Ahí está. Ahora, el siguiente dato, la posición I sub 2 del vector A vale 6. La posición I sub 2 en este caso, del índice 2 del vector B vale 5. 6 más 5 es 11. Ahí está, ¿no? Ahí estoy sumando dato por dato de cada una de estas listas, cada una de estas listas. ¿Sí? O mejor dicho, de cada uno de estos arreglos. Esto es un arreglo, ¿sí? Cada uno de estos arreglos. A ver, entonces, aquí yo lo que estoy haciendo es utilizando la suma solamente de datos, más no de posiciones. Las posiciones no se suman, las posiciones solamente son referenciales para poder ubicar el dato. Lo que sí se va a ir sumando son los datos. ¿Sí? Los datos se van a ir sumando. Ahora, la pregunta es, profesor, ¿podría utilizar en lugar de for convencional, podría utilizar el for each aquí? Si utilizamos el for each solamente me va a permitir mostrar los datos, nada más. Pero más, si yo quiero operar, no voy a poder operar. No necesito en este caso, por ejemplo, recorrer. Hasta acá sí puede trabajar el for each. Por ejemplo, yo digo acá, por ejemplo acá. Acá está asignando. Miren, aquí para muestra un botón nada más. Por ejemplo, escribo for, escribo por ejemplo acá int, por ejemplo aquí, int, le pongo i, ya, el mismo i, y aquí le voy a colocar 2 puntos, por ejemplo, ¿no? Con el for each. Miren lo que va a pasar. Sí, como aquí recordamos lo que hicimos el día de ayer. Escribimos, por ejemplo, acá A.
¿ya? A, el nombre del vector. Y miren, ¿qué va a pasar acá? Vamos a darnos cuenta, ¿ya? Un for y para este A, y para este otro B, a ver, vamos a trabajar lo siguiente para este otro B. A ver, vamos a ver cómo nos sale. Ya, a ver, vamos a recorrer. A ver, 9 más 2, 11. Ahí está. 0, 0, 0. Ahí me indican los datos, ¿no? 11. A ver, voy a hacer otro recorrido, run file. Vamos a ver. 7 más 6, 7 más 9 es 16. Recorro, a ver, run file. 7 más 0, 7. Esos son los datos aleatorios que me voy a ir mostrando. Miren con este for each. Pero ojo, para utilizar este for each, yo lo recomendable es utilizar de manera separada. De cada for de manera separada. A ver, voy a mostrar aquí, por ejemplo, el recorrido de este arreglo. A ver, con puro for each. Cuando yo quiero mostrar acá el for each, por ejemplo acá, miren, acá van a darse cuenta. Escribo, por ejemplo, int